Hola amigos, bienvenidos al canal Puro GitLab. Le habla César Castillo. Hoy hablemos del comando GitLab app. El caso ejemplo es lo siguiente. Vamos a deployar una aplicación Word Spring MVC de la versión Java 8, una aplicación Java de Spring Boot Java 11, a un entorno estándar de App Engine de Google Cloud Platform. Pero antes de comenzar, tengo aquí 3 enlaces donde habla el concepto, las características y los tipos de entorno de App Engine. La primera de ellas es el App Engine, donde indica que es un servicio de Google Cloud, donde nos permiten crear aplicaciones muy escalables, una plataforma sin servidor totalmente gestionada. Y a la vez, una de las principales características que podemos encontrar acá en Google es, acá tenemos la definición completa de Google, pero uno de los beneficios que podemos desplegar más aplicaciones sobre App Engine es la escalabilidad. La escalabilidad es que cuenta con los servicios escalados de recursos automáticos. ¿Okay? Los tipos de entornos que yo había en la App Engine de Google Cloud son los siguientes. Bueno, los entornos es un tipo de arquitectura, ¿ya?, de microservicios, en la cual podemos desplegar nuestras aplicaciones en un entorno estándar o un entorno flexible. Dentro del entorno estándar se ejecuta en una zona de pruebas mediante un entorno de ejecución. A la vez se requiere lidiar con un escalamiento rápido y también es óptimo para aplicaciones con las siguientes características. En este caso es muy importante tener la versión de los lenguajes de programación que se requiere deployar un ambiente. En este caso nosotros vamos a trabajar con Java 8 y con Java 11. El entorno flexible es donde se trabaja, es un entorno donde desplega en un entorno de Compute Engine. Y es casi lo mismo, pero la única diferencia es que este despliega en un ambiente de Compute Engine. Tenemos que tener preparada la máquina, armar la infraestructura para desplegar nuestras aplicaciones y trabajar en un modo de entorno flexible. Entonces, acá vamos al caso ejemplo. Tenemos dos ejemplos. Tenemos dos ejemplos. Acá viene un tutorial de cómo desarrollar la aplicación Spring MVC. ¿Ya? Acá tenemos completa información de cómo está elaborada, desarrollada la aplicación. Tenemos la tecnología que se está utilizando, en este caso acá el 1.7, ¿ya? Pero debemos cambiar a la versión de Java 8. Yo les indico cómo y en dónde se puede aplicar los cambios para que esta aplicación Word pueda desplegar en el ambiente de App Engine.
Acá el método de que está compuesto la aplicación. Acá detalla los servicios, ¿no? Y el código. Tiene el for, tiene la estructura del proyecto completo del ejemplo. El POM. El POM indica que está hecho en una versión de 1.7. Acá es lo que vamos a cambiar para completar a 1.8. Aquí está hecho con Spring Framework. También son los componentes de la librería que se requiere para desplegar la aplicación. Está hecho con Spring MVC. También interactúa con la base JBase, con la base de datos. En ese caso está trabajando con la base de datos HyperSQL. También cuenta con Logic, el Logback, bueno, una infinidad. Ellos trabajan en un entorno de server.ytl. También el caso especial que también un entorno Eclipse. Acá nos detalla cómo está hecho la clase controlador. Se puede revisar usted formalidad, la validación en propiedades. Bueno, esta información está completa, debe estar funcionando. ¿Ya? Esta es una de las páginas JCP, es el formulario de usuario, la base de datos. Estas son el step para la creación de la base de datos al momento de arrancar el servidor. Acá crea la tabla, acá inserta la data. Tiene la configuración. Están indicando acá que cada vez que arranca el servidor, crea la tabla e inserta la data. Y creamos un que se llama testDB. Bueno, la clase model o la clase POJO, acá está el DAO, y un servicio que integra con el servicio DAO. En la interfaz de DAO, aquí está la clase de implementación de la interfaz DAO. Acá está la que vamos a sacar el list, es que extrae todos los usuarios, inserta los usuarios y actualiza los usuarios, elimina los usuarios de la base de datos. Está completa, es un tutorial muy completo para el desarrollo de aplicaciones como Spring MVC. Acá está la configuración para el arranque del servidor, su web, su fecha de configuración. Aquí está el demo. Debemos arrancar de esta forma. De acá está la pantalla de ejemplo, debería salir de esta forma. Acá está el botón de adicionar usuario, usuarios, el botón de acciones que son de consulta, actualización y eliminación de usuario. Y formulario de adición de usuario. Pero está completísimo. Ahorita vamos a hacer la prueba. Vamos a descargar el archivo, ¿eh? Para poder levantar el ambiente local. Vamos a descargar el archivo. Vamos a descargar WordPress. Vamos a descomprimirlo.
Bueno, acá vamos a hacer la prueba de aplicación local. En este caso, este es un servidor del entorno Jetty. Esta es la URL principal. Bueno, ahora la aplicación ya corre sobre un entorno de servidor Jetty. Ahora vamos a probar la aplicación. Sí, perfecto. Ahora la aplicación se cuenta arriba. Vamos a probar si funciona. Debe funcionar. Como dice el pago, estamos llenando cualquier cosa. Es un problema. Y como pide el skill, voy llenando todo. Agregar. Y aquí, antes el registro de usuario que se ha registrado con el 103. Y aquí está lo que hemos agregado. Bueno, al parecer esta aplicación funciona muy bien. ¿Eh? Ahora los cambios necesarios para poder desplegar el Cloud App Engine. Haremos lo siguiente. Bajamos el servidor. Vamos a modificar el POM. Vamos por version 8. Y vamos a agregar un plugin de App Engine. Esto que yo permite generar un archivo de configuración para el App Engine. Bueno, eso nada más. Copiar todo el plugin de App Engine. Y vamos a crear un fichero de App Engine en esta siguiente ruta. Entonces vamos a llegar a ese. Y de aquí dentro del contexto de la carpeta web, vamos a llegar a un fichero que se llama App Engine web.xml. Archivo y vamos a copiar este contenido. Para Java 8, para una aplicación WAR. Acá nos está pidiendo el nombre de la aplicación. Vamos a copiar este nombre de la aplicación. Grabar y listo. Entonces acá vemos dentro de la carpeta de web tenemos el archivo nuevo que hemos creado nosotros, el app engine web, y otros archivos de configuración del entorno del servidor. Ahora vamos a generar, ¿no? Para generar, nosotros anteriormente hemos generado el plugin para ejecutar un plugin que nos genere un archivo de configuración YAML para desplegar la app.
este es para el segundo ejemplo. Acá está. Vamos a aplicar este plugin. Al parecer, este plugin ha detectado que la aplicación de este archivo de configuración que nosotros hemos creado. Listo. Acá dice configuración ha sido creada exitosamente y el archivo de configuración está dentro del sector de esta ruta. A ver. Y efectivamente, el App Engine ha creado un archivo de aplicación app.ya, un archivo de configuración para el despliegue y de recursos de la aplicación. Podemos revisar qué es lo que contiene el App Engine. Aquí vemos que es una serie es un archivo autogenerado por el plugin. Vemos que corre un entorno de Java 8. Y en fin. Cerramos. Ya. Ahora ya estamos. Ahora ya tenemos listo la aplicación. Desde esta carpeta vamos a ejecutar. Vamos a trabajar para el despliegue del API. Ya. Ya tenemos listo esto. Así, y vamos a subir esa aplicación. Para eso primero vamos a empezar a conectarnos a iCloud desde la consola. Bueno, ya estamos autenticados, ¿no? Y yo quiero ver en qué proyecto vamos a trabajar. Sobre qué proyecto vamos a desplegar la aplicación. En este caso yo tengo un proyecto. Sobre este proyecto vamos a trabajar. En este caso tenemos que decir, vamos a configurar para poder trabajar sobre este proyecto. Yo tengo creado. Vamos a revisar si efectivamente vamos a trabajar sobre este proyecto por defecto. Las que están indicando que estamos trabajando sobre este proyecto. ¿No? Bueno, acá le dejo un script que es para crear otras aplicaciones, para crear otros proyectos. Ya. Y aquí vamos a ver qué servicio nos ofrece GitLab sobre crear este proyecto. Para este caso, vamos a ejecutar este comando. Vamos a empezar en la pantalla de ejemplo mejor. Acá está. ¿No? Y aquí vemos que estos son los servicios habilitados cada vez que tú creas un nuevo proyecto.
Bueno, muchos servicios que están habilitados para poder trabajar. ¿No? Pero nosotros vamos a trabajar con App Engine y para eso tenemos que, y con estos comandos, podemos ver cuáles son los servicios disponibles de GitLab. Como se dan cuenta, bastantes, son bastantes, son bastantes servicios que ofrece GitLab para poder trabajar. ¿No? Aquí vamos a buscar un servicio. Allí. Acá un servicio de Paging Flex. Acá está. Este es el servicio que nosotros vamos a trabajar. Que vamos a decir la clave que vamos a trabajar y vamos a habilitar el servicio. GitLab Service Enable. Al parecer el servicio está habilitado. Vamos a verificar. Y vemos que acá en el primer instante ya tenemos el servicio habilitado para poder trabajar sobre el App Engine. Así que realizar la consola de GitLab. Esta es la consola de App Engine que yo acabo de habilitar. Y ahora vamos a ver el siguiente paso es vamos a deployar el ambiente. Dentro de esta carpeta, donde está la aplicación de recursos, hagamos el comando GitLab app deploy. Bueno, acá nos está indicando que se va a subir la aplicación a este proyecto en la versión generada y esa es la URL por defecto. ¿Te da confirmar? Sí. Esto demora por la mano aproximadamente entre 2 a 5 minutos, depende de la velocidad de internet y del peso de la aplicación. Nosotros como acá están indicando que el contenido de la aplicación se va a subir primero a un depósito de archivos. Tú cada vez que habilites App Engine, siempre se va a habilitar y se van a trabajar en conjunto con el servicio de Cloud Storage. La CLI ya se está actualizando el servicio, al parecer parece que se está tratando de arrancar la aplicación. Acá está viendo el tráfico split y el servicio ya está deployado en la siguiente ruta. Podemos utilizar el log y podemos utilizar el blog. En este caso vamos a ver el GitLab app blog. Nos manda a esta dirección. Acá está, perfecto.
Como ustedes saben que siempre ya que la aplicación está corriendo normalmente. Ahí vamos a probar. Bueno, en este caso debe ser un problema de enlace de aplicación. Es cuestión de revisarlo nada más. Pero sí está guardando el archivo. ¿No? Este es eso sí tenemos que ver porque nos está derivando al formulario de usuario cada vez que chequeamos. Como ustedes saben que esa aplicación ya se encuentra deployado en nuestro ambiente. ¿Mm? Estos son los servicios y estos son la versión. Como ustedes saben, que acá tenemos esta versión que ya es la versión que estamos trabajando, que es la versión de la aplicación que hemos desplegado últimamente. Claro, es ahí. Aquí está la instancia desplegada. Bueno, acá podemos ver distintos tipos de comandos que vamos a aprovechar. Aquí nos va a dar una completa información de App Engine. Está servido, está activo, dice la URL. Este es el comando que nos permite poner una lista de instancias. Tenemos solamente una sola aplicación que está corriendo arriba. Acá nos indica los servicios que están desplegados. Servicios, es como aplicaciones, las aplicaciones. Son dos servicios, son dos. Ya tenemos un servicio de un único servicio, pero hay dos versiones. Este es el estilo de un servicio. Aquí está el comando generará la versión. Aquí tenemos dos versiones que están corriendo. Nosotros podemos ver, bueno, podemos correr de acuerdo a si tenemos muchas versiones, muchas aplicaciones. Cada aplicación es una versión. Este fue el comando que nos permite borrar para la instancia. A ver, eh, vamos a ver de que esta aplicación está corriendo perfectamente bien. Vamos a tratar de eliminar. Para eliminar, primero tenemos que. Una cosa es parar la versión, la otra cosa es ver. La aplicación que estamos corriendo es esto. Vamos a utilizar estos comandos que nos para la aplicación. Me encontró. Aquí no se puede cambiar automáticamente para la versión. Falta agregar un argumento.
creo que es 6. Bueno, creo que aquí era un argumento que falta. Para ese caso tenemos que revisar la documentación. Ventilador, cloud, está. Entonces tenemos que revisar la documentación. Aquí está la referencia de GitLab de app. ¿Ya? Una infinidad de comandos que podemos trabajar en ella. Vamos a tratar de eliminar la aplicación, la versión. Sí que acá hemos dicho que esto se está ocupando 100%. Por favor, me voy al tráfico del siguiente. Ya es el café de eliminar de una aplicación a otra debemos eliminar. Bueno, en fin, este es uno. Ahora tenemos la aplicación arriba escalada. Ahora vamos a ver el otro ejemplo. Este es un Spring Boot, ¿no? Un Spring Boot que tiene levantado el servidor Tomcat. Para su caso tenemos que cambiar a Jetty. Y tiene Java 11, 8. Y le podemos cambiar a Java 8. A Java 11, perdón, a Java 11. Bueno, este ejemplo de aplicación tenemos ahí la estructura del proyecto. Tenemos el POM. El POM, como ustedes dicen, 1.8. Ahora vamos a cambiar a 1.11. Este está trabajando sobre Starweb. Ya sabe que aquí por defecto se está trabajando sobre Tomcat. Pero vamos a cambiar a Jetty. Ya vemos cómo se puede aplicar los cambios. Y aquí llega el plugin de app para el deploy. Acá está el detalle completo de la aplicación. En fin, se corre con Spring. Vamos a hacer una prueba. Entonces tenemos que bajar el código. Vamos a ver para bajar todo. Entonces, Chrome. Está bajando una carpeta que se llama Spring Boot. Una infinidad de ejemplos. En este caso creo que se llama acceder a Webtime Live. Webtime Live. Aquí está la definición. Aquí está la estructura del proyecto del ejemplo. Vamos a arrancar el servidor. Recordemos que esto está
Esto está ejecutando sobre un servidor Tomcat. Después vamos a cambiar a Jetty. Listo, ahora la aplicación está arriba y está corriendo sobre Tomcat, ¿no? Ahí vamos a ver si está funcionando. Para esa ocasión necesito esto. La barrera. Listo. Está funcionando, está trabajando perfectamente bien. Bueno, ahora vamos a cambiar a un entorno de servidor Jetty, ¿no? Y para ese caso, tenemos que modificar el POM, ¿no? Recordar que acá tenemos que cambiar la versión 11. Y por último vamos a excluir el Tonka. Y vamos a agregar la dependencia. Y por último, es una característica especial de Jetty. Está en el plugin de Spring Mapper. Esto es opcional, no hay problema. Es opcional, ¿ya? Y por último también tenemos que agregar el plugin. Listo. Ahora vamos a ver si despliega la aplicación. Bueno, ahora la aplicación ya está arriba en un entorno de servidor de aplicación Jetty. Listo. Ahora vamos a ver la aplicación F5. La aplicación ya está corriendo. Así que vamos a ver otro caso ejemplo que nos indica. Acá dice que podemos ejecutar esto. Claro, acá dice. Sí, perfecto. O sea, esta aplicación está corriendo perfectamente bien. Ahora vamos a configurar para que pueda desplegar un ambiente de entorno a la AppNinja. Este es un caso muy particular, porque como es Java 11, no se requiere como un jar, porque este es un jar, no es un WAR, ¿ya? Solamente hay que crear un archivo AppEngine dentro del folder. Vamos a crear un folder AppEngine, ¿no? Dentro del origen y acá. Marcaré AppEngine. Vamos a dentro de AppEngine. Dentro de AppEngine vamos a crear un archivo de Shutdown. Y este es el archivo que nosotros queremos desplegar. Ten en cuenta que este es un archivo YAML, ¿ya? Tenemos que eliminar ese espacio en blanco. Listo. Hay que tener cuidado que este es un archivo YAML porque tenemos que cumplir ese espacio. Son espacios, no está. Bueno, ¿qué dice acá? Dice acá que vamos a declarar un servicio que se llama AppYetty.
runtime Java, OPJ11, el automático de escala número de instancia 1. Ya podemos buscar la documentación. Esto es lo que se llama app Java 11. Acá está. Este es un entorno de aplicación para Java 11. Acá está. Acá les indica cómo ejecutar. Solamente me dice que solamente podemos crear un archivo app.jam. Listo, para cualquier aplicación Java. ¿Eh? Es necesario agregar el plugin de app.jam que nosotros ya tenemos agregado. Y listo. Esto se le voy a dejar esa ruta para su investigación. Ten en cuenta que esta paso va a estar en la descripción del video. Listo, como si ya tenemos agregado el app.jam, ahora vamos a generar, vamos a aplicar el plugin de app.jam de Maven. Perdón, es Maven, package, package para generar el producto, punto Me parece que la app no se requiere tanta cosa. Y yo he visto en esta documentación, vamos a cambiar de la siguiente manera. Aunque de verdad esto yo estaba trabajando con un servicio, pero vamos a cambiar esto de la siguiente forma. ¿Ya? Ok, y si vamos a cambiar de la siguiente sacar esto, no, creo que esto lo dejamos así. Vamos a esperar. Vamos a ejecutar el plugin de app.jam Style para que genere el archivo para que lo reconozca el archivo de configuración. Acá yo creo que se juntan Java. Yo creo que se está haciendo, ¿no? Que no me importa el resto. Vamos a ver si lo genera el archivo de configuración de app.jam, si es que reconozca. Ahora sí, lamentablemente lo que yo tendrá es para tu aplicación. Listo.
Como tú ya saben, está generado dentro de tarde. Aprendisteis. Aquí está la aplicación de YAR y un archivo de configuración app engine, claro. Para desplegar, mucho más fácil, app deploy, app share. Este es el comando más sencillo y simple para poder aplicar aplicaciones. Son 3 archivos que se van a subir a GitLab. Bueno, ya se ha subido la fuente al, al depósito Cloud Storage. Debe recordar que Cloud Storage trabaja en conjunto con App Engine. Aquí está actualizando el servicio. Bien, en fin, ya tenemos desplegado. Ahora vamos a ver y vamos a trabajar con los comandos. Por ejemplo, GitLab, recordar tener la versión. Recuerda que usted ya habla desplegado. Ahora vamos a desplegar app-blow, ¿ya? El fin de la versión, igual. Ya no me recuerdo cómo se hace, es importante recordar porque acá para desplegar la versión, app-blow, perdón, app-blow, versión, listo, versión y tanto. Bien, ahora la aplicación está arriba. Cabe recordar lo que significa el, el 1, es el que está activo. Ahora, el anterior, vamos a ver si está desplegado el anterior. Bien, vemos acá perfectamente que ambas aplicaciones están desplegadas en el entorno de App Engine. Bien amigos, yo creo que acá tengo algo que decirlo. Acá una pregunta de certificación, ¿ya? Por favor, envíe su respuesta al comentario cualquiera que será la respuesta.
hasta pronto. No olvides de darme la like y suscríbase para el próximo video. Comente y en ese caso, yo no sé cualquier cosa que quieras comentar o preguntar acerca de este comando app, app. Yo creo que el próximo video vamos a ver ese GitLab AM y GitLab Redes. Así que amigos, no dejen de comentar, no dejen de dar su like, no dejen de suscribir para poder avanzar con el siguiente video. Hasta la próxima.